Esto no debía pasar tan pronto. No ha terminado enero de 2026 y algo clave en el universo de Trump ya empezó a soltarse. Mientras él insiste en que todo está bajo control, uno de sus aliados mediáticos más poderosos acaba de enviar una advertencia pública. Y ahí está la contradicción. El Wall Street Journal, propiedad de Rupert Murdoch, no está hablando a votantes demócratas, está hablando a republicanos. Y lo que dice no es sutil. El caos alrededor de Trump se está convirtiendo en una amenaza real para las elecciones de medio término de 2026. Eso importa porque los midterms no castigan solo a un presidente, castigan a todo un partido. Y cuando un medio diseñado para proteger la marca republicana empieza a sonar la alarma tan temprano, no es opinión. Es cálculo. Donantes, estrategas, poder institucional, todos leen esa señal. Y si ellos se están moviendo, el impacto termina llegando a tu bolsillo, a la economía y al control del Congreso. La pregunta no es si hay caos. La pregunta es, ¿qué vio el Journal para decirlo ahora? ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Esto no aparece de la nada. La advertencia del Wall Street Journal no surge por un solo episodio, ni por una frase fuera de lugar. Aparece como parte de un patrón que se está acelerando. El periódico señala que el problema ya no es cómo los demócratas describen a Trump, sino cómo su propio comportamiento está empezando a definirlo ante votantes independientes y moderados. Y aquí está el detalle clave. Esto ocurre cuando todavía falta mucho para las elecciones de medio término. Normalmente, estas alarmas se encienden tarde cuando ya no hay margen de maniobra, pero ahora, apenas comenzando 2026, el Journal está diciendo que el terreno ya se está moviendo. Mientras tanto, Trump sigue proyectando confianza, hablando de acuerdos infinitos, de planes globales, de un liderazgo que, según él, todo el mundo quiere. La pregunta incómoda es esta: si todo va tan bien como dice, ¿por qué uno de los medios más influyentes del conservadurismo siente la necesidad de advertir a su propio partido? Y más importante aún, ¿qué parte de esta historia todavía no se está contando en voz alta? ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Hay una afirmación clara detrás de todo esto. El problema ya no es la oposición, es el propio Trump. Y el Wall Street Journal no lo disfraza. Advierte de forma directa que el caos creciente alrededor de Trump se está convirtiendo en una amenaza seria para las posibilidades republicanas en las elecciones de medio término de 2026. No habla de campañas sucias ni de narrativas demócratas. Habla de comportamiento, y para entender por qué, basta mirar las imágenes recientes. Trump, frente a las cámaras, defendiendo un acuerdo sobre Groenlandia que describe como infinito, para siempre, sin explicar cómo se ratificaría ni con qué líderes se habló realmente. Cuando le preguntan cuánto duraría el acuerdo, responde, es para siempre. Cuando le preguntan si ya está firmado, insiste, es un trato eterno. Ese momento no es anecdótico, es un símbolo. Proyecta improvisación, no control, ambición sin estructura. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. El Journal no niega estas escenas, no las suaviza, simplemente señala lo que implican. Pero fíjate en lo que falta en la defensa republicana tradicional. Nadie está explicando cómo este estilo ayuda a ganar elecciones. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí es donde la historia escala. Porque esto ya no se queda en declaraciones llamativas o escenas incómodas frente a la prensa. Lo que el Wall Street Journal está señalando es una normalización peligrosa. Un estilo de gobierno basado en la provocación constante, en crisis sucesivas, en tensión permanente. Eso puede movilizar a una base fiel durante un tiempo, pero hay un precedente claro que el partido conoce bien. Cuando el caos se vuelve cotidiano, deja de parecer fuerza y empieza a parecer desorden. Y eso tiene un costo electoral. Las alianzas se resienten, los mercados se inquietan y los votantes que deciden elecciones, los independientes, empiezan a desconectarse. El Journal menciona cómo este clima ya está afectando percepciones clave de cara a 2026. No como un evento aislado,
sino como una acumulación. Retórica agresiva sobre Groenlandia, comentarios que tensan relaciones con aliados históricos, cambios bruscos en políticas que deberían transmitir estabilidad. Todo esto, repetido, se vuelve ruido. Y aquí está el giro inquietante. Cuando incluso los medios afines dejan de justificarlo y empiezan a advertir, significa que algo que antes se toleraba ya no se puede vender. Esto es donde la historia empieza a cambiar de dirección. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? La advertencia se vuelve más dura cuando aparecen los números. Porque el Wall Street Journal no está hablando en abstracto. En el mismo ecosistema informativo empiezan a circular datos que refuerzan la alarma. Se menciona una encuesta del New York Times y Siena que fue tan negativa para Trump que terminó provocando una demanda del propio presidente contra el periódico. Los resultados son específicos. Aprobación neta negativa en áreas clave. -7 en inmigración, -18 en la economía, -19 en política exterior, -29 en costo de vida. Y hay un dato que destaca por encima del resto, -44 en el tema Epstein. Esto no es un margen estrecho, es una señal de erosión amplia. Y aquí está la contradicción que lo cambia todo. Mientras Trump y su entorno aseguran que la base está más fuerte que nunca y que el partido está unido, estos números muestran una coalición opuesta reactivándose. Jóvenes votantes negros, votantes latinos, regresando a niveles habituales de apoyo demócrata. El mensaje implícito es brutal. La provocación constante no solo nos suma, empieza a restar. Y eso es exactamente lo que el Journal está subrayando sin decirlo explícitamente. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y entonces la presión se acelera. Porque no es solo percepción, son hechos encadenándose rápido. Primero, la dificultad para controlar el mensaje, incluso en medios tradicionalmente favorables. Luego, reportes del propio Wall Street Journal sobre el funcionamiento interno de las políticas migratorias. Se habla de posibles cuotas de arrestos para agentes de ICE con incentivos ligados a números, no a resultados. Se menciona una cifra concreta, hasta 3,000 personas al día. Y aquí ocurre el quiebre. Surgen historias de personas detenidas y luego liberadas, de ciudadanos estadounidenses interrogados, de un veterano del ejército retirado de su camarote en un crucero frente a testigos. Todo esto aparece en cámara, circula, se vuelve viral. Y el efecto es inmediato. Lo que debía proyectar control empieza a verse como desorden. Lo que se vendía como mano dura empieza a leerse como improvisación. Y lo más inquietante es la velocidad. No hay tiempo para corregir narrativas cuando cada día trae un nuevo episodio. Por eso la pregunta deja de ser política y se vuelve estructural. ¿Qué pasa cuando un gobierno funciona en modo crisis permanente? Porque si esto continúa, el costo ya no será solo mediático, será electoral. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Aquí es donde la historia deja de ser abstracta y se vuelve personal. Porque todo este caos no se queda en Washington ni en titulares políticos. Baja directo a la vida cotidiana, a personas comunes, a escenas reales. Gente detenida en la calle pidiéndole muestre sus papeles. Un veterano de Estados Unidos sacado de su camarote en un crucero frente a su esposa, pese a haber servido al país. Un auto abandonado en plena vía pública, con las luces encendidas, las ventanas abajo y las pertenencias personales dentro, después de que su dueño fuera esposado y trasladado. Un testigo dice que todo ocurrió en apenas 3 minutos. 5 a 7 agentes para una sola detención. Y luego se van. Dejan el vehículo ahí, sin asegurar nada. Eso no es un debate ideológico, es una experiencia vivida, es incertidumbre, es la sensación de que las reglas cambian dependiendo del día. Y cuando eso empieza a sentirse normal, algo se rompe en la confianza pública. No importa por quién votaste. Esto te puede tocar a ti, a tu familia, a alguien que conoces. Y si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque esa reacción también forma parte de esta historia. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Aquí es donde conviene detenerse y mirar el sistema, no solo los titulares, porque nada de esto ocurre por accidente. Lo que permite que este tipo de caos se acumule es una combinación muy concreta de incentivos y espectáculo. Un gobierno que opera bajo presión constante necesita producir resultados visibles, rápidos, aunque no sean sostenibles.
Números altos, imágenes fuertes, mensajes simples. Eso mantiene a la base activada, pero crea un problema silencioso. Las instituciones empiezan a trabajar para cumplir métricas, no para resolver situaciones. Cuando se premia la cantidad sobre la precisión, el error deja de ser una excepción y se vuelve parte del proceso, y los medios juegan un rol clave. Durante años, el ecosistema conservador amortiguó ese impacto, defendiendo, desviando o normalizando, pero cuando un actor como el Wall Street Journal rompe esa dinámica y empieza a advertir, no lo hace por ética, lo hace por cálculo, porque entiende que el espectáculo sin control termina dañando la marca que pretende proteger. Y ese es el punto inquietante. El sistema sigue funcionando hasta que deja de servirle a quienes lo diseñaron. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Ahora la historia entra en su fase más delicada, porque el movimiento ya empezó y no es fácil frenarlo. A partir de aquí hay dos caminos posibles y ambos están abiertos. En uno, el partido decide cerrar filas, minimizar el ruido y apostar a que la base movilizada sea suficiente para sobrevivir a 2026. Ese cálculo asume que el caos se normaliza, que los votantes independientes miran hacia otro lado y que las advertencias del Wall Street Journal se diluyen con el tiempo. Pero hay otro camino que ya se está insinuando. Un partido que empieza a distanciarse, a recalibrar, a protegerse para las elecciones de medio término, y ahí entra otro factor concreto que complica todo: la redistribución de distritos. Lo que comenzó en el verano de 2025 como una posible ventaja republicana, hoy se perfila como un escenario donde los demócratas podrían incluso ganar escaños. California, Utah, Texas. Los números ya no son los que eran. Lo que parecía un colchón se está achicando. Y en elecciones de medio término, los márgenes importan. Mucho. La sensación es que la próxima jugada todavía no se anuncia, pero ya se está preparando en silencio. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí está la idea que lo conecta todo. Las elecciones de medio término no son un referéndum sobre una sola persona, son un juicio colectivo. Cuando un presidente se convierte en el centro de una tormenta constante, el castigo rara vez se queda en él, se extiende. A los congresistas, a los gobernadores, a la marca completa. Eso es lo que el Wall Street Journal está señalando entre líneas desde el inicio. No está diciendo que Trump vaya a caer mañana. Está diciendo que el costo del caos se acumula y que 2026 es el punto donde esa factura se cobra. Por eso esta advertencia llegó tan temprano. No es pánico, es prevención. Y esa es la señal más importante de todas. Cuando los aliados empiezan a preparar salidas, no es porque la historia terminó, es porque saben que viene otro capítulo. Uno donde cada movimiento cuenta más, cada error pesa más y cada elección define mucho más que un solo mandato. Si quieres entender qué viene después y por qué esta ruptura importa más de lo que parece, sigue este canal. Porque esta historia no se cierra aquí. Apenas está entrando en su fase más decisiva.